Bueno, como saben, el Gobierno va a tumbar algunos de los aspectos más dañinos de la última reforma laboral. Pretende, con ello, que recuperemos algunos de los derechos en el trabajo que hemos perdido durante estos años. La pregunta que hemos lanzado es, ¿cómo les ha afectado a ustedes este recorte de derechos? Años después de la crisis económica, ¿cuáles han sido los derechos laborales que hemos perdido los trabajadores y cómo nos han afectado esos cambios? Pues hubo que trabajar más por el mismo salario, vamos a decirlo así, incluso los funcionarios perdieron poder adquisitivo y bueno, de alguna manera sí repercutió como siempre en las clases más bajas, siempre igual. Yo trabajo en este momento en una empresa que se dedica a decoración, pero siempre he trabajado en perfumerías. ¿Cómo han cambiado los sueldos y las condiciones laborales en estos años? ¿Afecta también a nuestra estabilidad? Actualmente soy maquilladora y trabajo en ventas y también he trabajado mucho en la hostelería. Pues yo he vivido de todo. He llegado a trabajar 14 horas seguidas, de 6 de la tarde hasta 6, 7, incluso 8 de la mañana, con 20 minutos de descanso para cenar. Ni siquiera nos preguntaban a lo largo del turno si queríamos ir al baño, yo me tenía que escapar corriendo de la barra. ¿Se ha visto afectado nuestro derecho a la huelga, a la manifestación y la libertad sindical? Yo soy enfermera, como los contratos son peores, porque son contratos a lo mejor ya no son fijos o interinidades, pues ya no tienes tanto derecho por el miedo a que te vayan a poder echar o a que las condiciones no vayan a ser las mismas. ¿Y qué ocurre en la actualidad cuando se despide a un trabajador? Yo soy pequeño empresario, pequeño autónomo. Cuando tenemos un trabajador, le tenemos prácticamente, como se dice, en familia, prácticamente. A una multinacional sí le sale rentable. ¿Por qué? Porque a final de año tiene que pagar el tanto por ciento que tiene que pagar X y ellos desgravan por todo. Cuando el pequeño autónomo no podemos desgravar por nada. Nuestros derechos al final se ven reducidos, pero también nuestra calidad de vida. Yo he llegado a trabajar 50 horas por cobrar 40 y eso es demostrable, sobre todo en comercio y en el sector servicios, hostelería y demás. Pero sí que entiendo que el empresario también tiene unos beneficios que si no los cumple, pues lógicamente tiene que tirar por algún lado. Y siempre perjudicado a nosotros, porque no nos defiende nadie. Bueno, Juan Rayo, economista, bienvenido. Buenos días. ¿Hay que tumbar la reforma laboral entera? Bueno, depende para qué. Si es para mejorarla, pues sí. Si es para empeorarla, como parece que pretende hacer el Gobierno, volviendo a la legislación laboral anterior a la reforma, pues claramente no. Es decir, mejorar sí, empeorar no. Ha dicho uno de los ciudadanos... no se han perdido derechos, sino lo que hemos ganado es miedo, con lo cual tragamos con más cosas. A ver, que hay más miedo es obvio, porque hemos pasado una de las crisis económicas más duras de nuestra historia. Llegamos a 6 millones de parados y evidentemente en un contexto donde tenemos un 26% de paro y aún hoy tenemos alrededor de un 14%, eso genera miedo. Si pierdo un empleo no es fácil encontrarlo, no estamos en una situación económica boyante. Ahora bien, atribuir ese miedo a la reforma laboral que... de manera provisional, porque todavía falta hacer muchos más estudios, pero los estudios que se han hecho hasta la fecha lo que constatan es que ha contribuido a crear empleo y a reducir en el periodo más duro de la crisis la destrucción de empleo, creo que es un error. Pero, Rayo, hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que dice que efectivamente la reforma laboral ha servido para crear empleo, pero que al mismo tiempo la precariza porque está creando empleos a tiempo parcial no deseados y no solo empleos a tiempo parcial no deseados, es que a ti te contratan a lo mejor por 4 horas y pasa lo que pasaba con las personas que veíamos en la calle, que luego te hacen trabajar 8, 10 o las que sean. Sí, Esto sí que lo dice. pero, claro, pero... He dicho Celia, he dicho Rayo. Sí, pero... Menos mal que las quiero a las dos. Me encanta por lo tolerante que eres. Me encanta la tolerancia que acabas de demostrar. Pero Marta, te adoro. Rayo, Marta, que lo te adoro. siento. Bueno, Se ha notado el cariño que me tienes. hay que repartir el juego. Bueno, has venido en un día... no, bueno, yo creo que más o menos, ¿no?
Ni falta que me hace. Creo que se le atribuyen a la reforma laboral muchas cosas que no funcionan del mercado laboral español, que efectivamente no funcionan, pero que no son atribuibles a la reforma laboral. El fondo, por ejemplo, en este informe que citas, efectivamente dice que ha aumentado la parcialidad no deseada, es decir, los puestos de trabajo a tiempo parcial, que la gente no quiere que sean a tiempo parcial, pero dice que es una tendencia que ya se vivía desde antes de la crisis, que en parte además también se explica por el cambio de la estructura económica que ha experimentado la economía española y que por tanto no es plenamente atribuible, especulan, tampoco es seguro, pero que no es plenamente atribuible a la reforma. Que haya fraude laboral tampoco es atribuible a la reforma. Sí. Entonces, ¿que en España hay muchas cosas que no funcionan? Sí. ¿Que seguimos teniendo una tasa de temporalidad escandalosamente alta, la mayor de Europa, y eso es un problema gravísimo? Sí, pero eso... Que jóvenes y mujeres... Que jóvenes y mujeres... Más... ¿Puedo opinar o me pido No, perdón. Todo eso, Celia, tú me lo pides a mí porque te lo voy a dar siempre. Todo eso... pero es que como Marta me callas, no sé si es que ha cambiado la dirección del programa. Soy respetuosa con todo el mundo. Todo eso es cierto y por eso serían necesarios cambios en la legislación laboral, pero es que los cambios que se quieren introducir, que es derogar la reforma y volver a donde estábamos antes, la tasa de temporalidad, por mucho que nos sorprenda, porque llevamos tanto tiempo con la reforma que nos hemos olvidado, antes de la reforma la tasa de temporalidad era mayor de lo que es ahora, y según el propio gobierno, no el gobierno anterior, según este gobierno, en documentos que remite a Bruselas, donde hay menos demagogia política por en medio, la reforma laboral ha bajado la tasa de paro estructural. Anda, que tus paréntesis son también... Bueno, hay que acotar bastante. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que las reformas laborales se han producido bastante desde el año 80 que se hace el Estatuto de los Trabajadores. Quien baja el despido es Zapatero. Quien introduce la temporalidad es el señor Almunia en el año 84, que no hemos sido capaces, desapareciendo la causalidad del contrato temporal. Hay que seguir trabajando para buscar un contrato más estable, porque es bueno, porque tiene que ver con la productividad, etcétera, etcétera. Yo creo que esta reforma ha sido positiva. Y además, que la creo... ¿Pero positiva para los trabajadores o para tranquilizar al mercado? No, positiva para crear empleo, que es al final lo que tiene que preocuparle a un gobierno. La creación de empleo, porque la política social más importante es crear empleo. Y en ese sentido ha contribuido. ¿Hay cosas que han funcionado mal? Pues habrá que reformarlas, por supuesto. Pero tampoco el modelo de a lo anterior sea lo que realmente vaya a ser este gobierno. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este momento hay incertidumbre en el mercado. Y por lo tanto la gente se tienta la ropa antes de crear puestos de trabajo. El tema de los contratos a tiempo parcial, en Europa el contrato a tiempo parcial es mucho más amplio y afecta a muchos más colectivos que en España. En España tenemos un nivel de contrato a tiempo parcial pequeño. Eso es cierto, con pero no estamos hablando del porcentaje de contratos a tiempo parcial. Estamos hablando del porcentaje de contratos a tiempo parcial no deseados. Es decir, de gente que trabaja a tiempo parcial y querría trabajar a jornada completa. Bueno, pero eso no se lo preguntan a los holandeses, que tienen el nivel de contrato a tiempo parcial más alto de Europa. Pero la parcialidad no deseada en España sí se ha disparado con la crisis y sí se disparó a partir del año 2012. Que con la recuperación ha empezado a bajar desde máximos, también es cierto, pero no obviemos que hay un problema importante también en la parcialidad no deseada. Un trabajador que quiere trabajar 8 horas al día y trabaja 4 está medio parado, aunque en la estadística no figure como un parado a tiempo completo, sí es un parado a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial en Europa es una modalidad... Sí, pero deseado, perdona, porque la gente lo quiere. No, señor. Bueno, no, señor, porque es que resulta... No, porque a los españoles se les ha preguntado si lo deseaban y a los holandeses no. También se les pregunta en las estadísticas laborales. En Holanda, en Alemania, el contrato a tiempo parcial, que normalmente son mujeres, la mayoría de ellos, es altísimo, está por encima del 25% de la contratación. Pero te está diciendo que es parcialidad deseada. Claro. No es lo mismo. No se lo han preguntado. En España lo han preguntado. En Holanda no lo han preguntado. No tengo, es cierto que no tengo el dato de Alemania, obviamente también lo preguntan. Vale, pues no nos quedemos enrocados solamente ahí. Aparte, quiero decir, en Alemania si hay un 4% de paro, es muy difícil que la gente, digamos, acepte puestos de trabajo en condiciones que no quiere. ¿Por qué? Porque el mercado es muy dinámico. Esta reforma laboral es que está creándose empleo por encima del incremento de la economía, que antes tenía que ser en torno al 2,8. Y hay que reformar el mercado laboral. Posiblemente haya cosas que tengamos que reformar. Ahora, la incertidumbre que se ha creado en este momento de no saber hacia dónde vamos es profundamente negativa para la creación de empleo. La incertidumbre y la posible certidumbre de que se reforme mal. Vamos a ir viendo con los espectadores los posibles derechos perdidos, no sé si Calviño y lo vemos en un pantallazo que se llama, en un gráfico, pérdida de derechos en la crisis,
A ver si para, porque si no ya no me da tiempo. La primera hoja Esto es se nos un ha ido. test de Pero es agudeza verdad que visual. la jubilación no está en la reforma laboral. Es que quien aumenta la edad de Es jubilación Zapatero, sí. es el señor Zapatero, por la crisis de la seguridad social. Bueno, es que el pantallazo va tan Vale, rápido. aquí, stop. soy Ahora, este es el incapaz. primero. Este es el primero. Este es el primero. Este es el primero. Indemnización de 45 a 33 días al año trabajado, salarios de mitad, bueno, Eso fue y despido eso fue procedente Zapatero. si la empresa justifica pérdidas, que es el que más aumentó. Porque- Eso está en la reforma de Zapatero. Sí, pero... Lo que introduce la reforma del año 12 es que entre las modalidades del despido de 20, despido objetivo, aparece que durante X tiempo hayas tenido una contratación de tu producto inferior a la media. Rayos. Eso es lo que introduce la... Sí, a ver, lo que hace la reforma de 2012 es clarificar cuándo se puede aplicar esta norma, porque los juzgados de lo social lo estaban inaplicando y la reforma de 2012 intenta que sea más objetivo y, por tanto, que no haya dudas y, desde luego, las empresas a partir de 2012, también porque entraron en crisis masiva, es decir, recordemos lo que fue el año 2012 y 2013, usaron muchísimo más Claro, pero esa figura es que de despido objetivo. moralmente, una crisis... pues casi que te justificaba el despido, porque claro, como había una lógico. crisis, Claro. algunos aprovecharon Y pagar menos. porque moralmente decías, es que mira cómo está el país, casi que no hacía falta confesarse. Vamos a ver el otro pantallazo, porque los hemos conseguido parar. La Bueno, pérdida de los derechos. Eso no tiene nada que ver con la reforma laboral. Eso es la reforma de las pensiones del año 2011 que la aprueba el gobierno de Zapatero. Después el gobierno del PP en 2013 aprobó otra, pero esta en concreto es la del año 2012 de De todas Zapatero. formas, Que, por cierto, no está- ¿quién lo no aprobó, está- quién no lo aprobó? No, no. Estamos hablando de algo Estamos que hablando van a de- hacer me da ahora igual. para intentar arreglar con no la- sé si en éxito, lo que ha hecho antes. La Dejemos cada vez de Sí, a sí, ver pero- quién ha hecho, quién pero- tiene la pero culpa ju- de la pero anterior. justa- Estamos en hoy. pero justamente- Estamos en hoy. justamente Estaba la yo reforma de la- preguntando por pérdida de derechos. Pero es que estábamos hablando de la reforma del 12. Claro, Hablemos de Estamos eso. hablando, yo entiendo que estamos hablando que ahora va a haber una reforma de la reforma, De hecho, ya ha habido un primer punto y estamos que es el de constantemente buscando los a ver quién despido tuvo por la culpa baja. por detrás. Si estamos aquí hoy, 2020, Sí, a ver, ¿no? do- do- Que dos- siempre Pregunto. está diciendo que no le gusta lo que viene. Dos puntos sobre esto. Primero, la reforma de las pensiones de 2011 no la ha planteado tocar nadie. Se quiere encargar la de 2013, pero la de 2011 de elevar la jubilación y de reducir el cálculo, la forma de calcular las pensiones, tampoco la han planteado tocar. Y luego, lo que mencionabas de ese Claro, cambio que ya ya ha empezó a habido. ver. Ese, El despido por bajas médicas justificadas. El despido ¿No por era des- necesario tumbar eso? Claro, pero el despido por bajas médicas no lo introduce la reforma laboral. Está en la legislación española desde el año 80. Me lo habré concedido. De hecho, la reforma laboral es verdad que por una parte lo flexibiliza un poquito, pero como lo flexibilizó la de Zapatero de 2010, pero por otro lo dificulta, porque exceptúa las bajas médicas por cáncer o por enfermedad grave para el cómputo que se permita despedir. Por tanto, eso de que este artículo tiene que ver con la reforma de 2012, yo creo que hay una tendencia a culpar a la reforma de 2012 de todo lo que no nos gusta del mercado laboral español. Y eso tampoco es justo y es en gran medida fruto de la propaganda política. Rayo, cuando has empezado tú has dicho, a mí no me gusta reformar la reforma laboral Sí. para hacerla peor, pero se podría hacer mejor. ¿Qué crees que se podría? ¿Qué habría que cambiar para hacerla mejor según tu perspectiva? El gran problema que tiene la economía española, el mercado laboral español, es la temporalidad, o al menos uno de los grandes problemas. Tenemos la tasa de temporalidad más alta de Europa, además con diferencia. La temporalidad es gravísima tanto para el trabajador que la sufre, porque no tiene ningún tipo de certidumbre, y también, no para el empresario como tal, pero sí para la productividad de la economía española. ¿Por qué? Porque un empresario que sabe que va a despedir al trabajador en una semana no invierte en formarle, en capacitarle y por tanto no se vuelve productivo. ¿Cómo se puede hacer para reducir la temporalidad? Se suele pensar que la temporalidad tiene que ver con la estructura productiva de España, que tenemos sectores más turísticos, más agricultura. No tiene que ver con eso. Si miramos cualquier otro país de Europa, los sectores temporales también tienen una tasa de temporalidad más baja que en España. Por lo tanto, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay mucha distancia, mucha diferencia entre el coste de despido por trabajo temporal y por trabajo indefinido. Entonces hay dos opciones, o bajamos el indefinido al temporal o subimos el temporal al indefinido. Es decir, hay que reducir esas diferencias. El problema de incrementar el coste del temporal al indefinido es que el coste de la contratación también se incrementa. Entonces, habría menos temporalidad, pero probablemente menos creación de empleo. Ahora Una de rayo las con Y, razones, como un me va a rayo. perdonar, una Al de las tercer razones pantallazo, es la Celia. causalidad del contrato temporal. Ya la reforma del 12 da un paso para intentarlo, pero hay que decir claramente cuáles son las causas por las cuales tú puedes contratar temporalmente. Y eso desapareció en el 84 y hay que volver a recuperarlo, porque Bueno, si no pero es esa es muy una de las difícil. reformas que plantea el Pues gobierno. bueno, como, Por eso yo estoy de como acuerdo. tenemos programa, lo podemos añadir otro día. Tercer pantallazo de lo que hemos perdido.
en los derechos que hemos perdido en la crisis es turnos y sueldo que pueden cambiarse por motivos técnicos, organizativos, económicos. Sí, eso es básicamente similar a resolver el contrato por problemas organizativos o por pérdidas económicas dentro de la empresa, pues en lugar de despedir también se permite cambiar las condiciones del contrato de trabajo. Pero se cambian de acuerdo con el comité de empresa correspondiente. Si hay comité, claro, porque en pequeñas, o con la sesión sindical, sí, en el caso de que no haya en comité. pequeñas empresas, que no hay comité de Pero empresa. en las pequeñas empresas, salvo a las de menos de 6, sí hay sesiones sindicales. Representantes de los trabajadores que no han realizado elecciones sindicales porque no tienen el número adecuado, pero sí tienen sesiones sindicales. En las de menos de 6 no, y son un porcentaje muy importante. De hecho, no olvidemos que la reforma laboral, sobre todo, ha beneficiado o a ellas se han acogido las pequeñas empresas más que las grandes. Solemos focalizarnos en las grandes como las que han aprovechado la reforma para despedir, etcétera. No, si miramos la evolución de despidos y contrataciones después de la reforma, son pequeñas empresas. Que son la mayoría en este país. Que son la mayoría, claro. Las grandes tienen que son las contratos que además, de empresa, tienen convenios colectivos de empresa, la mayoría. Que son además que las son que siempre mejores que las que estaban en sectoriales. una situación más delicada en el año 2012 y 2013. Escuchando a Rayo, ¿no tiene la sensación de que lo de reforma laboral, los cambios que necesita, es culpa de la izquierda? Que necesite cambios. No, es que parece que solamente a ver, en este país hemos tenido 40, en este país hemos tenido 40 años de pésimo marco laboral y han gobernado izquierdas y derechas. Y nos trae también un problema que cada vez que llega uno lo reforma y lo reforma y lo reforma y lo cambia, en fin, como con todas las políticas. Bueno, que lo cambien si es para mejor, insisto, no es un problema. El problema es que nadie ha cogido el toro por los cuernos desde la reforma de la temporalidad del año 84, que fue muy problemática para la economía española. Eso se ha mantenido ahí. Porque, ¿qué se hizo en el año 84? España estaba en crisis, tenía una tasa de paro superior al 20%. Como asumimos que este país no podía crear empleo, dijimos, bueno, al menos que se cree empleo basura. Y hemos seguido con esa posibilidad de crear empleo basura desde el año 84. Y el miedo lo que te hace es que te acostumbres a todo y que tengas miedo incluso a evidentemente, reivindicar. pero que en el año... De hecho, hasta los sindicatos han perdido poder. Bueno, pero no por la reforma laboral pero de nuevo. también se han aprovechado de la reforma laboral. Bueno, Rayo con dos L's. Con dos L's, y ahora Rayo exacto. con Y, porque no tenemos más tiempo. Muy bien. Gracias, te vienes otro día Claro que sí. y hablamos.